la gente que es buena en general es débil y es cobarde, no es buena. La sabiduría es lo que dicen, de no des diamantes a los cerdos, en la Biblia lo dicen. Porque te lo romperán, porque se los comerán y porque al final... No están preparados para Claro, tratarlos. hay ciertas sabidurías que son complejas, que te dan poder, y como te dan poder, justamente no se lo dan a todo el mundo. Es quien sea capaz de pagar el precio y conseguirlo. Las cosas más importantes en la vida no te las van a dar, las tienes que tomar. El amor, la salud, el dinero, nadie te los va a dar. O te conviertes en alguien capaz de tomarlo, capaz de conseguirlo, capaz de merecerlo o no te lo van a dar. Esto es Antifrágil Podcast, porque no hay beneficio en ser frágil. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy bien, Uri. ¿Cómo estás tú? Yo muy contento. Hemos entrenado, hemos comido proteína, dátiles con mantequilla, buen café, con colágeno. No podría haber sido mejor a tu lado. Me encanta tu peinado. Hoy estás especialmente guapo. Sí, es porque me peino todas las mañanas con la grasa natural de mi pelo. No me lavo con champú, porque tú me lo recomendaste. Efectivamente. Y eres un crack del pelo. Otro día haremos un podcast sobre esto. O sea, si os da miedo quedaros calvos, en mi familia hay muchos calvos. Mi padre perdió el pelo empezó a perderlo a los 16, 17 o 18, si no me equivoco. Sí, muy temprano. Yo siempre pensaba que me quedaría calvo. Lo tenía ya asumido. Me veo guapo, rapado al cero. No tengo problema en eso, pero con una serie de protocolos anti-caída del pelo me ha funcionado. Y Omar me ha ayudado mucho con eso. Así que un día haremos un podcast hablando... De forma natural, ¿eh? Nada de químicos. Todo natural, nada de químicos, ya sabéis. Es nuestro estilo. Sin más, Omar, ¿a quién tenemos aquí con nosotros? Pues tenemos a Alexander Scott, un gran amigo desde que yo tenía unos 18 añitos. No, 21 años, tú tendrías 18. Alex es una persona que... Perdí el contacto con él durante unos años, reapareció, estuvimos hablando de varios temas a nivel empresarial, recuerdo que había muchos cambios en esa época de juventud y de repente un día apareció en mi vida de nuevo, siendo terapeuta, en un proyecto muy heavy, muy potente. En ese momento estaba un poquito más enfocado al tema de... Él me dijo una frase un día, me dijo, el dolor es necesario, pero el sufrimiento es opcional, creo que me dijiste. Brutal. Y me cambió el paradigma de la percepción, ¿no? Y recuerdo también hice alguna sesión con él y me flipó. Me flipó hasta el punto de que cuando empezamos con el podcast le dije a Uri, yo quiero traer a Alex para hablar todo esto. Aparte, él ha tenido un cambio de vida muy potente en el último año, que también hablaremos de ello. Y nada, por eso lo he traído. O sea, bienvenido, Alex. Un placer. Un placer estar aquí con vosotros. Gracias. Tenía muchas ganas de venir, así que fantástico. Es un honor, tío. Sé que estás visitando Barcelona con un periodo muy cortito, una escapadita, y te agradecemos muchísimo este espacio que has buscado. Nada, para la gente... A ver, tú tienes un estilo en redes un poquito peculiar, porque hace un tiempo empezaste con formato efímero, y la gente que te busque poco va a ver, porque ahora creo que tienes un solo post en Instagram. Creo que lo borré también. Lo borraste incluso. Era un post en blanco y me daba calor ya. Digo, fuera. Para que la gente sepa un poquito más de ti, quién eres, de dónde vienes, qué estás haciendo, cuál es tu proyecto. Pues he tenido una carrera larga orientada al desarrollo personal, en el que pues, he ido evolucionando a diferentes tipos de formatos, ¿no? Cuando te dedicas al desarrollo personal, primero pues, te dedicas a acompañar a personas en etapas de crisis y les vas ayudando a nivel estratégico. Después ves que hay una parte en la que tienen carencias emocionales. Me puse hace muchos años a investigar el tema emocional y profundicé muchísimo en ello. Al final terminé estudiando el grado de psicología, el máster de general sanitario y pues bueno, en mis investigaciones lo que veía es que la mayoría de terapias no estaban generando el efecto que realmente la gente necesitaba. Las terapias eran lentas y como todo el cognitivo-conductual se había dirigido hacia una vertiente muy cognitiva, muy fría, y se estaba dejando de lado esa pelota que la gente sentía en el pecho, en el estómago, ese malestar que sentían, y como que se estaba intelectualizando todo mucho, pero no había un abordaje que realmente fuera de liberación emocional, de acompañamiento emocional. Y ahí pues me puse a investigar, estuve con brujos, chamanes, curanderos, con la Gestalt, con PNL, con temas orientales y pues al final, a través de mi propia experiencia, llegué a generar un método que es la metaprogramación cognitiva, con la que llevo ya 11 años haciendo formaciones, investigación científica y todo eso, ¿no?
Y todo eso, pues al final termina evolucionando en que la parte terapéutica se orienta en una formación grande, que es el máster, y a nivel personal veo que las personas, una vez que resuelven sus conflictos emocionales, siguen teniendo un problema, y es que su mentalidad no está orientada a tener resultados. Entonces son súper disfuncionales. Wow. Siempre me dicen, no digas la palabra disfuncional, no digas la palabra disfuncional. ¡Pam! Nada más, a los 5 minutos. Asesores, no la digas. No la digas. Pero es verdad, la mayoría de la gente quiere un montón de cosas y no las consigue nunca. Entremos ahí, me parece muy interesante esto. Claro, es que de ahí viene el concepto de antifrágil también. Y Claro. por eso ese punto de antifragilidad que comentabas antes, ¿no? Ese vínculo que sentimos entre estábamos hablando 5 minutitos antes del podcast y decíamos, hostia, es que lo que habla Alex es lo que sentimos nosotros, ¿no? ¿Y qué está pasando aquí? Yo sí que veo esta tendencia de que la gente se queja mucho o me gustaría tal, pero realmente hay esa disfuncionalidad de que realmente no estás haciendo nada para acercarte a lo que quieres conseguir, pero si te quejas, envidias a los que lo consiguen. ¿Qué está pasando aquí, Alex? Muy buenas a todos y a todas. Interrumpo el podcast solamente unos segundos para comentaros que si os interesa alimentaros como Omar y como yo, si nos sigues de cerca ya sabrás que a nosotros una alimentación más ancestral, más low carb, más paleo, más carnívora si quieres, más keto, aunque no hacemos keto estricto, y ciclando correctamente los carbohidratos, es decir, sabiendo gestionar los carbohidratos, qué tipo de carbohidratos, cuándo consumirlos, en qué cantidades, cómo manejar también los suplementos. Nos ha cambiado literalmente la vida y gracias a este protocolo de alimentación, este estilo de alimentación, tenemos una salud increíble y nuestras digestiones, nuestra piel, nuestra composición corporal, nuestro descanso, nuestra recuperación, pues se han visto muy beneficiadas. Y es un tipo de alimentación que, como a nosotros nos ha cambiado la vida, lógicamente es la que recomendamos también, al menos a que la podáis probar si lo que estáis haciendo hasta el día de hoy no os da resultados. Si lo que haces ya te da resultados, por favor no lo cambies, sigue así, algo estarás haciendo bien. Por nuestra parte, queremos ofrecerte un código de descuento si realmente quieres profundizar en este tipo de alimentación con un referente que es Phil Hugo, nuestro colega con el cual también grabamos un episodio en Antifrágil Podcast, que si no has visto ya puedes ir a mirarlo cuando termines este, porque es brutal el valor que ahí aportó Phil y vas a flipar con este estilo de alimentación si es que no lo conocías. Él tiene un programa que se llama Keto Optimizado, donde te explica básicamente cómo se hace esto, de llevar una alimentación más ancestral y ciclar correctamente los carbohidratos y hacerlo todo bien, ¿ok? Profundizar en esto para que tú y tu familia pues tengáis una alimentación saludable con este estilo más ancestral, más low carb. Nosotros te dejamos aquí abajo en la descripción el código antifrágil con el cual vas a tener un descuento si te formas con Phil Hugo en su programa Keto Optimizado, que tiene un precio ridículo comparado con el valor que hay allí y cómo te puede cambiar la vida a ti y a tu familia en cuanto a salud, entender bien estos principios de alimentación y de suplementación. Sin más, os lo dejo todo en la descripción y espero que sigáis disfrutando de este podcast con Omar. Un saludo, familia. Pues son varios factores, pero el principal es que las personas no pagan el precio que hay que pagar para conseguir las cosas que quieren. Y después hay un entorno que está muy enfocado a que no paguen ese precio. Qué bueno eso, tío. Hay un entorno, empezando por el Estado, que está orientado a que las personas sean débiles, sean frágiles y sean dependientes de una serie de ayudas para así pues, poder tener el control de ciertos votos, ¿no? Y pues bueno, cuando todo el entorno fragiliza a la gente y les lleva a que tengan que pedir ayudas, a que trabajen para otros, a que no suman riesgos, a que se hipotequen para tener un gasto fijo y no puedan cambiar de pareja y no puedan tomar ciertas decisiones, ves que no es fácil salir de ahí porque hay un proceso interno, pero hay un factor externo que está influyendo en que las personas estén atrapadas. Cuando hablas de precio, ponos un ejemplo. La gente tiene relaciones en las que hace mucho tiempo que la pareja ha muerto, que ya no hay nadie ahí, no hay ninguna relación, no hay amor. Hay un orden diario, hay una estabilidad diaria, hay unos niños que hay que llevar al cole, hay unas deudas que hay que pagar. Una conveniencia. Claro. Y esa dependencia pues hace que no paguen el precio de lo que supondría separarse. Que sería asumir los gastos a nivel... Yo trabajé con cientos de personas en procesos de separación y lo que veía es que se querían separar y ponían, no, es que no sé si le quiero, es que no sé si lo podemos arreglar, es que los niños...
¿Tienes dinero para separarte? No. Vale, pues fin de la conversación. Qué curioso. Ese es el motivo. Te estás dando vueltas románticas a un problema económico. Que si tuvieras tu libertad financiera, ¿no? Tomarías la decisión Claro. y te lo montas por tu Pero parte, compras tu automático. casa, lo que sea. Automático, cuando la gente ganaba pasta se separaba. Hostia. Hostia, por eso la gente, cuando tenemos ejemplos como Hulk Hogan y gente de éxito que tiene como 14 mujeres y muchos hijos y tal, supongo que eso facilita muchísimo el cambio, ¿no? El tema de tener dinero. Claro, no eres buena persona cuando no puedes ser mala, Ya. Ya. ¿sabes? Es Una vez que puedes ser malo es cuando realmente dices, me porto bien, entonces eres buena persona. claro. Cuando tienes la posibilidad y aún así no lo haces, es cuando eres... Claro, Claro. La gente que es buena en general es débil y es cobarde, no es buena. Eso va muy... lo estamos viendo mucho en incluso redes sociales, ¿no? El quedar bien con todo el mundo, esa necesidad de agradar a todo el mundo, esa necesidad de validación constante. Complacencia todo el rato. Eso supongo que también es un síntoma de debilidad, ¿no? El hecho de querer gustar a todo el mundo. Sí, el hecho de ser complaciente es un drama. Lo que estás diciendo es, soy completamente inofensivo, no te voy a hacer nada, puedes hacer conmigo lo que quieras. Es el mensaje que estás lanzando, claro. Sí, claro. O sea, haz conmigo lo Estás que diciendo no tengas no tienes ningún miedo, no tengas miedo, no supongo ningún peligro, ¿no? Potente, ¿eh? Claro. Y se piensan que son buenos. No, cuando tú das demasiadas oportunidades no eres bueno, eres cobarde. Eso pasa incluso con... no sé, un ejemplo de la forma de crianza que hay hoy en día, ¿no? Yo empecé con mi hijo a tratarlo, bueno, siempre lo he tratado súper bien, ¿eh? Pero de una manera pues muy... conciliando todas las posibilidades, hablando con él, tal, y me di cuenta que en el momento que había una... no autoridad, pero sí marcaba mucho más los límites a la hora de proceder, él se relajaba y me lo agradecía. Entonces, es como que me admiraba como padre mucho más al tener las ideas claras. Y creo que va muy, muy acorde a eso. A la no necesidad de querer agradar a mi hijo por el miedo a perderlo. Porque hay mucho tema ahí, ¿eh? El miedo a perder gente, el cariño de la gente. Ahí entramos en la libertad. La gente no quiere la libertad. Es más, la libertad real, absoluta, es como concepto de la libertad no se puede obtener porque solo es un concepto inabarcable. En el momento que tienes unas constantes vitales, tienes una serie de responsabilidades contigo mismo para mantenerte ahí. El problema es que dentro de lo que son los grados de libertad, las personas no quieren una libertad real en la cual tengan responsabilidad. Y cuando a la gente, yo lo he visto un montón de veces, cuando la gente, después de 25 años de trabajar para un tercero, se pone a emprender, lo que les pasa es que les da vértigo, se marean, se encuentran mal, somatizan, tienen una responsabilidad que no se han ganado. Simplemente la han elegido en un momento puntual, pero no estaban preparados cognitivamente, no tienen la complejidad cognitiva para acceder ahí. Entonces la empiezan a liar, boicotean el negocio, fracasan a propósito y así luego justifican haber fracasado y poder entrar otra vez al mundo laboral debajo de un tercero, ¿no? ¿Crees que todo el mundo está en esta línea preparado para emprender? No. ¿Todo el mundo puede ser emprendedor? No. ¿Se nace, se hace? Yo creo que es un proceso en el que te vas validando, vas superando ciertas crisis y al final dices, pues este precio lo puedo pagar. Qué bueno. Y además, pues teniendo en cuenta las adversidades de lo que supone ser emprendedor, ser autónomo en España, Ahora hablaremos de eso. creo que hay que ser un poco kamikaze. En España nos maltratan bastante, ¿no? A los emprendedores. Sí, hay un castigo incisivo. ¿Tú qué le recomendarías a la gente que está empezando a emprender y ha pillado carrerilla, empieza a ganar su dinero, no se está forrando, pero dice, hostia, me gano lo mío y me están sacando aquí casi la mitad? Y ahí todos Más de la sabemos, mitad. más de la mitad incluso, ¿no? Si eres tienes- autónomo, Claro. si tienes SL, la cosa baja un poco, y puedes cobrar un poco más, pero si eres un autónomo, te están doblegando todos los meses. Tú tomaste un cambio de vida hace un año. Volveremos después al tema de tu profesión, ¿eh? Pero Fluyamos linkándolo aquí un poquito. libremente. Tuviste un cambio de vida hace un tiempo, porque Alex desapareció del mapa, digamos, de Barcelona. Vivías aquí, pasaba consulta aquí, pero de la noche a la mañana pues tuviste un boom gracias a una exposición que tuviste, bueno, un podcast que estuviste comentando a qué te dedicabas. Y me comentabas que estabas en la montaña y que a partir de ese día pues tuviste que cambiar y replantear tu vida, ¿no?
Sí. Fue, a ver, al final vas haciendo cosas y yo siempre voy escaneando la forma de optimizar recursos para obtener un mayor margen en las cosas que hago. Lo que pasa es que a veces vas haciendo cosas que te dan un margen gradual que cada vez es mayor y a veces haces cosas que lo petan. Y pues empecé a colaborar, participé en un par de podcasts y ahí pues la cosa empezó a aumentar muchísimo. Y cuando la cosa aumenta tanto... Bueno, es que fue una locura. En un día se vendió absolutamente todo para muchísimos meses. ¿Te refieres a Me todo? seguían a miles las personas en redes, un montón de mensajes, me compraron un montón de programas, compraron un montón de cursos. Fue una locura. Y bueno, a partir de ese momento lo que vi es que no podía atender a todo ese volumen de programas y tuve la obligación, no como elección, sino es que en ese momento no puedes. Es lo que llaman morir de éxito, ¿no? Sí. Pero al final es que la mayoría de proyectos funcionan si fracasan. Explica eso El mejor, modelo de ¿no? terapia solo puede funcionar si fracasas. Es decir, si siempre tienes pocas sesiones. Porque si tienes muchas, no puedes sostenerlo. El Cuando vendes típico precio ahora- 1-1, ¿no? Que tiene Claro. un techo muy claro. Claro, y grupos. ¿Cuántos grupos puedes mantener? Que realmente ¿Y estés hasta cuándo prestando puede subir el atención. precio, ¿no? Para que el 1-1 te Claro. sea rentable. Al final yo estaba cobrando, creo que eran 200 euros por sesión. Pagando por adelantado un programa mínimo de 3 sesiones. Los programas, al ser con metaprogramación cognitiva, eran de 3 sesiones máximo. Entonces, programas de 3 sesiones no podía atender más, pero tampoco hacía falta porque con metaprogramación en 3 sesiones lo revientas todo. Pero, claro, al final lo que ves es que no podía atender a más gente. Y no me sentía a gusto cobrando 500 euros por sesión, Claro, 1.000 claro. euros por sesión. Creo que no tiene sentido y ahí tienes que reformular el modelo. Y es que hay muchos modelos de negocio que funcionan si fracasan, que solo se aguantan si mantienen un grado mínimo de clientes. Pero como les vaya bien, Y en un momento de fragilidad como ese, que te das cuenta que, mierda, estoy subiendo, estoy teniendo mucho éxito, pero no puedo responder a ese éxito. Desde este trabajo con el cual ayudas a la gente de antifragilidad, ¿cómo lo vives tú mismo? Estando en tu propia carne sin sentirte desbordado. yo creo que lo sufrió más mi equipo que yo. Que eran los puse como cortafuegos y pobre Soledad. Tíos, hay esto, vio ¿sabes? todo. Arregladlo. Sí. ¿Te pudiste desapegar de la situación? O sea, ¿pudiste tomar distancia? Sí. Sí. Sí, lo viví bastante relajado. Al final hicimos números, ¿cuántos programas puedo abarcar en los próximos 3 meses? Pues estos. Bien, pues por orden de los que habían comprado, los que estaban después de estos que puedo abarcar, les devolvemos el dinero a todos y los ponemos en una lista de espera. En el caso de que mantenga el modelo, pues ya les llamaremos después. Pues los programas implican un one-on-one contigo. En ese momento se En ese implicaban, momento ahora sí. ya no hago sesiones. Porque después de esto, de este fracaso de éxito, entiendo que cambiaste el modelo. Sí, creé una hiciste? membresía. Creé un formato en el cual lo que vi es que la parte terapéutica, ya estoy haciendo unas formaciones que estoy formando a otros terapeutas, psicólogos que dentro de sus herramientas pues incorporan la metaprogramación. Entonces yo me desvinculo y me dedico a la formación. Y después en la parte de mentalidad, que es la parte un poco más que yo veía que estaba fallando después de la parte terapéutica, pues veo que yo con los clientes tengo unas conversaciones que son, pues bueno, y transformadoras. Cuando tú estás con un cliente en sesión hay una parte de abordaje terapéutico y una parte de conversación, ¿no? Pues las conversaciones, había gente que venía solo por las conversaciones, que no quería hacer terapia y les interesaba, les inspiraba, les aportaba herramientas, estrategias para conseguir maximizar sus resultados. Y yo lo que vi es que esa parte de conversación es importante. Y yo tengo pues muchos amigos como Mar con los que te tomas un café y es inspirador y dices, wow, joder, me acaba de romper la cabeza lo que me acaba de contar. Entonces, al final lo que hice fue una combinación de estas dos cosas. Digo, si las personas pueden pasar conmigo media horita, 40 minutos, una horita a la semana charlando, aunque sea escuchando un audio y les puedo aportar este tipo de mentalidad, pues podemos ir transformando la mentalidad hacia tener mejores resultados, ¿no? Y eso es lo que hice, es una membresía en la que yo mando un audio todos los sábados. Qué bueno, porque aparte... O sea, 4 veces al mes. Sí, 4 veces al mes, la gente recibe un audio y ya está. Y una vez al mes pues nos encontramos en un evento y ahí pues charlamos, Una respondemos vez al mes preguntas. hacéis evento Sí, presencial. online. Online, vale. Sí. Sí, hay gente de todo el mundo, entonces es... Y los jueves, una vez al mes, pues nos encontramos, respondo preguntas y ahí nos vemos. Aparte, recuerdo cuando hacía Alex sesiones, digamos, en persona, las sesiones, al menos en mi caso, se dividían en una charla, en un conectar, en un explicar la situación, donde ahí Alex tiene una capacidad, debo decir que creo que no he conocido a nadie con esta capacidad de saber leer
no solo lo que ves, sino lo que hay detrás. Hay una parte latente ahí, que muchos tapamos con armaduras y demás, y Alex tiene la capacidad de ver qué hay detrás. Y eso ya te da herramientas, pero después había una segunda parte, en mi caso fue bastante relacionada con la catarsis, porque mediante visualizaciones y demás dejé ir mucho. Lloré muchísimo, me acuerdo, en las sesiones, pero sollozando. O sea, no llorar de... no. O sea, parecía... Es que, Omar, aquí donde lo veis, mola mucho porque parece un hombre súper fuerte, pero es el tío que más terapias ha hecho, más cursos, tío. Y está súper abierto, tío. Por eso es un hombre súper fuerte. Es Justamente porque ha hecho eso. Tú lo has hecho todo, tío. Te entregas ahí. Sí, me entrego, tío. A llorar, lo que haga falta. Me entrego. Va con todo, Omar. Y me acuerdo, tío, que en esas sesiones la parte de la representación, lo que hablabas antes, ¿no? Ese nudo que sientes en el cuerpo, esa sensación sí, que no puedo respirar. Me acuerdo que Alex, algo tan sencillo como da presencia a esa sensación y acompáñala hasta la salida. Me acuerdo de una sesión que me hizo, donde yo tenía un nudo muy grande aquí por un tema personal, y me hacía visualizaciones, ahora no recuerdo de qué tipo, y la bolita esa que me molestaba empezó a salir hasta que salió por la boca. Y después, al salir por la boca, dije, ¡wala, tío! O sea, me siento mucho más liviano. O sea, me siento sin ese peso, ¿no? Y fue la primera vez que dije, hostia, ¿cómo alguien... Por eso le llamo el mago, ¿no? Para mí Alex es como un mago, donde mediante las visualizaciones algo tan obvio te puede llevar a un estado de paz, ¿no? De sensación de, vale, me desapego de eso. Esa parte que es tan potente en persona, ¿cómo la puedes llevar a lo online sin perder esa conexión? ¿Es posible o se pierde alguna parte? No, se hace perfectamente. Las sesiones online funcionan súper bien, de metaprogramación, y la formación es completamente online y el ejercicio funciona. O sea, igual. Incluso más relajado, porque a veces la gente cuando va a un despacho, pues el sofá, tal... Cuando haces sesiones online, las personas pueden hacerlas desde el jardín de casa, desde el sofá, desde la cama, se ponen cómodos, están en su entorno. Eso es verdad. Funciona ya. Mucha gente se estará preguntando en qué consiste esto de la metaprogramación, ¿no? Sí, metaprogramación cognitiva. Básicamente, lo que hace es utilizar la capacidad de la imaginación para sanar. Vale. Parece ridículo que utilicemos la imaginación para sanar, pero el proceso biológico que desde hace miles de años hacemos para sanar es soñar. A través del sueño, la mente genera espacios mentales, realidades virtuales inmersivas, en las cuales se te expone a aquello que temes de forma metafórica, y al interactuar con ello, pues lo reelaboras, activas el malestar, liberas la emoción, te capacitas, y por eso la gente dice, pues lo voy a consultar con la almohada. O sea, ¿tú crees que los sueños son realmente una herramienta de sanación? Sí, son. Sí, claro. ¿Qué es lo que ocurre con los sueños realmente? ¿Qué función tienen? Entremos un poco ahí. Capacitar. En los sueños hay dos fases, una fase más orientada a regenerar el cuerpo y una fase más orientada a sanar conflictos internos y integrar la información del día. Y esto se lleva haciendo desde la antigüedad. Bueno, había incluso Egipto. Se llega potenciando desde la antigüedad. En la Biblia ya se habla de los sueños para sanar, los mensajes llegan a través de sueños, que es en el momento en el que haces el insight. Es decir, cuando tú tienes un conflicto con una persona que sufre, antes hemos hablado de sufrimiento, es una persona que está en lucha con lo que le está pasando. Sí, que no acepta. Está en resistencia. 100%. No acepta lo que está pasando. Quiere que una persona que no está esté, quiere que una persona que está no esté, quiere que haya un dinero que no hay, quiere que... Todo el rato quiere cosas que no existen, ¿no? Entonces lo que le está pasando es que no está teniendo la complejidad emocional o cognitiva como para aceptar la realidad en la que está. Lo que hay que hacer es aumentar esa complejidad. Y para eso los sueños lo que hacen es le exponen. Para contrarrestar la evitación que tiene la persona frente a eso, los sueños le exponen, pero de forma metafórica. Hostia. Desde hace un montón de años yo hice un proceso de sueños lúcidos con chamanes en México y cosas muy raras, y ahí es donde profundicé muchísimo en sueños. Y en los sueños lo que veía es que hay varios niveles dentro de los sueños, pero el nivel básico es que tú interactúas con un entorno y a la que te persigue el monstruo huyes. ¿Vale? Entonces cuando dejas de huir, el monstruo te deja de perseguir. Cuando interactúas con el monstruo, descubres que el monstruo no es un monstruo. Hostia. Refleja algo de tu entorno con lo que estás luchando. Y después descubres que ese monstruo es una parte de ti que está rota. Y cuando integras el monstruo, en ese momento
dejas de sufrir, aceptas la realidad, dejas de tener miedo, tienes la capacidad para interactuar con esa parte de la realidad y todo funciona mucho mejor. Vale, y yo tengo una pregunta. A mí me pasa que me parece que no tengo el control de los sueños en el sentido de que, por ejemplo, hoy no sé qué he soñado, pero hay días que digo, hostia, sí he soñado esto. Entonces, si yo quiero trabajar con mis sueños, depende un poco de a ver si hoy voy a soñar o me voy a acordar de lo que he No soñado. hace falta para que los sueños sean terapéuticos que los recuerdes. Cada Vale, noche esto te lo soñamos, quería tenemos preguntar. O sea, que varios el proceso sueños es como Sí, sí, sí. automático y funciona así a veces. Tú te vas jodido a dormir y te despiertas mejor de lo que te has ido a dormir. Tal cual. Todos, siempre. Entonces hay un proceso de acomodación, de integración, aparte hay procesos de limpieza neuronal, suceden algo muchísimas masísimo, cosas, ¿no? Pero dentro de ese proceso, al final lo que sucede es que por la mañana tienes más luz en la cabeza que de lo que tienes por la noche. Sí, tal cual. Por eso no tomes decisiones por la noche, siempre tómalas por la mañana. Claro, no te vayas con los problemas, ¿no? De, Claro. tengo que solucionar esto, ¿cómo lo voy a hacer? Haré esto, haré lo otro, y dices, a tomar por saco. Lo ridículo, Estoy reventado. lo ridículo es que la gente se preocupa en la cama de intentar encontrar solución al problema. ¿No? Duérmete y por la mañana ya lo sabrás. Es mucho más fácil. Qué buen mensaje este. Es muy potente. El tema de sueños lúcidos, aparte, es algo que me llama muchísimo la atención desde hace años. He tenido la suerte de tener varios sueños lúcidos y recuerdo en terapia contigo la... Define esto de los sueños lúcidos porque mucha gente no Bueno, sabe. es tomar cierto control, no control, sino saber que estás soñando. O sea, estar en el sueño y de repente, pues mediante lo que se llama un reality check, un chequeo de realidad, pues te miras las manos, miras a tu alrededor, ves que hay un cambio, de repente en vez de 5 dedos tienes 6 y dices, Hostia. hostias, pues igual estoy soñando. En el momento que tomas conciencia de que estás soñando, hay mucha excitación porque dices, wow, estoy en un mundo paralelo. Y ahí es donde tienes que hacer anclajes, ahí va muy bien leer sobre sueños lúcidos para anclarte. En mi caso es dar vueltas. Si doy vueltas sobre mí mismo como un eje, me anclo al sueño. Hostia. Entonces, sí, es muy curioso. Me anclo y a partir de ahí puedo tomar acción. Pero nunca me puedo excitar demasiado en la acción. Por ejemplo, si estoy volando, si la excitación se dispara, Pierdes el control y te ¡bum! duermes. Y me vuelvo al sueño. Sí. Es muy curioso y yo siempre he querido hacer... Me interesa mucho lo que hiciste de sueños lúcidos. ¿En México fue? ¿Dónde fue? Lo hice con un chamán en Barcelona. Sí. Después estuve en México con brujos, chamanes, curanderos y ahí fue la prueba final. Pero esto tiene que ver con la ayahuasca, el DMT o algo así. Nada de ¿eh? drogas, O sea, no hace falta. ¿Cómo se entrena en un espacio así? El tema es que cuando te miras las manos en el sueño ya es otro nivel. Vale. El check es como la película Origen, ¿no? Sí, que sí. ha salido muy de moda, pero realmente en el mundo chamanénico el check se hace después. Primero lo que haces es un insight en el que te das cuenta. A mí ¿Cómo te das cuenta que estás soñando? A mí no me ha pasado nunca. A ver, a mí el que me llevaba, el chamán ese, lo que me dijo es que él tardó 2 años en conseguir despertar dentro del sueño. Vale. Y yo 2 años no me voy a esperar. Entonces justo había terminado la formación de PNL, habíamos dado un poquito de hipnosis, me hice una autohipnosis para programarme para despertar dentro del sueño. Y ahí en 3-4 días lo conseguí. Entré dentro del sueño y dentro del sueño lo que pasa, si das vueltas, yo no sé cómo lo consigues, el tema es quedarte quieto. Ya. Porque si te mueves, es como un Papá Noel nevado. Si mueves la cabeza, se borra todo. Hostia. Ahora, si tú te despiertas dentro del sueño, entonces yo lo que hacía era dejar la vista fija en un elemento, en un objeto y reseguirlo. Entonces aumentaba de calidad, aumentaba de densidad, me anclaba, entonces me podía mover. Y al cabo de un momento se volvía a nublar todo, tenía que volver a centrarme en un elemento, mirarlo, reseguirlo. Es curioso, pasa eso. Pasas de se una borra. nube, niebla, como una niebla, y cuando te fijas en algo, ¡bum!, toma como más resolución. Sí. Y ahí es donde realmente estás, porque hay diferentes niveles de lucidez. Esa es la primera atención de Castaneda. Sí. Si te miras las manos, pasas a la segunda. Sí. Por eso, mirarte a las manos es peligroso, porque como veas las tuyas de verdad, en ese momento saltas. Saltas. El siguiente nivel tiene un nivel de calidad que ya empieza a ser peligroso. ¿Así? ¿Por qué? Ahí suceden cosas muy random, ¿eh? Yo estuve hablando con mi abuela, tío, 1 hora y media. Me pude despedir de ella porque mi abuela tuvo Alzheimer 18 años. Desde que yo nací hasta que murió, pues yo solo la conocí con Alzheimer, ¿no? Y no me reconocía, no podía hablar con ella. Y gracias a un sueño lúcido, donde me la encontré saliendo de mi baño, pude estar hablando con ella 1 hora y media y despedirme de ella y hablar largo y tendido sin el Alzheimer. Hostia, Fue la experiencia más bonita de mi vida. Es muy raro porque todo lo que me estáis contando me parece que yo estoy fuera, de que no he
no he sido capaz de hacer este trabajo consciente, pero a la vez me resulta súper familiar y sé que lo he hecho en miles de sueños, pero como en piloto automático. Claro. Sí, he tenido miles de experiencias de ese tipo, de Claro. hablar con familiares muertos, de jugar con ellos, de que me manden mensajes, todo eso, pero no lo puedo contar como algo, sí, me acuerdo aquel día que hablé con mi abuelo, no, lo tengo como, sucede, pero tengo un piloto que se encarga de esto, está delegado. Yo tengo constancia de que sucede, es un ingreso pasivo, ¿sabes? Sí. Sé que tengo ese profit cada vez que voy a dormir, pero no lo tengo fresco como vosotros. Es que, no sé las técnicas de la mano, no sé nada, pero sé que sucede, ¿eh? Me resuena mucho. Es que al final depende mucho del entorno en el que creces. Yo crecí en una familia que está muy abierta a... Yo de pequeño me hablaban del budismo, me hablaban de otras religiones, siempre pues muchos amigos familiares son terapeutas. Así que me he criado en un entorno en el que había de mirar las auras, de jugar, Vale, o sea, jugar al la tarot con 7 espiritualidad años. y la conexión estaba Sí, integrada. Sí, sí. Y eso facilita mucho las cosas. Y al final, pues como tienes eso, quieres seguir profundizando, tienes conversaciones. Y también dedicarte a la parte más terapéutica ayuda a que estés relacionándote con gente que te va orientando, ¿no? Y cuando estás abierto a eso, te empieza a llegar la información, Claro. se te va llevando a un proceso gradual de cada vez pues, experimentación como más profunda. Y ahí es donde empiezan pues, estados alterados, sueños lúcidos, experiencias raras, cosas de este tipo. No sé si se llama déjà vu o no, porque no controlo mucho de estos temas, pero me pasa muchas veces de piensas en alguien que hace tiempo que no ves y ese día, al poco rato, o te manda un WhatsApp, o te llama, o te lo encuentras. Eso es un acceso al futuro. Aquí abrimos un melón importante, ¿eh? Pero yo lo que diría es, según la física cuántica, no, pero sí según la física de David Bohm, que es uno de los me encanta David físicos, era compañero de Einstein y desarrolló pues como el más allá de la física cuántica, ¿no? Einstein dijo que solo David Bohm podía ir más allá de la física cuántica y el cabrón fue. Estuvo toda su vida estudiando las variables ocultas de la realidad y al final creó la teoría del orden implicado. La holografía. Que es, ¿no? sí, es toda la teoría de que la realidad está construida por información, por flujos de información. Entonces hay una serie de horizontes potenciales que se están construyendo a tiempo real, muchos a la vez. Es como un videojuego en el cual si tú estás en una posición como jugador, antes de mover ya se han cargado los potenciales movimientos que vas a hacer en los siguientes para reducir el consumo de procesado, ¿no? Entonces la realidad lo que hace es adelanta como ciertos procesamientos en ciertas direcciones para ir fluyendo mejor y para ir encajando las cosas en ciertos sitios. Y por eso pues tú puedes predecir que algo sucederá porque en cierta manera ya está sucediendo de una forma sutil. Sería lo que dice de la partícula, de la onda-partícula, ¿no? La dualidad onda-partícula. La doble rendija, ¿no? Sí. Esa. O sea, que Sí, al final una persona puede pensar, vale, estoy en mi casa escuchando esto, pero en cualquier versión de mí mismo en la que yo pueda imaginarme ahora mismo, ya está sucediendo o tiene el potencial de suceder. Sí, sí, claro. O sea, yo homeless, yo multimillonario, yo deportista de élite, yo, no sé, con el coche de mis sueños, yo con una enfermedad, yo viejo, yo joven, yo bebé. Está todo sucediendo, ¿no? Quizá. Eso es maya, la ilusión egipcia, ¿no? Aquí Hinduista, vaya. Aquí lo que la gente quiere saber es cómo me encarrilo en la que yo quiero. Aceptándolas todas. Claro, ahí es donde entra la pregunta de aceptación, porque la que yo quiero es la que la vida quiere para mí. Ah, aquí está. Porque una duda que siempre hemos tenido, nosotros trabajamos mucho mediante la resiliencia y la aceptación del compromiso con la vida, ¿no? La frase que siempre dice Uri, no eres más listo que la vida. Pero esa aceptación, mucha gente me pregunta dónde está el límite, porque hay muchas veces que está claro que jugamos un victimismo, un dramatismo de por qué me está pasando esto a mí, sobre todo pasa con la enfermedad, ¿no? ¿Por qué esto a mí? ¿Por qué se me ha muerto el perro? ¿Por qué me lo ha atropellado el perro? ¿Por qué esta pena me está pasando a mí? No hay aceptación. Pero cuando vives en un constante sufrimiento con tu vida, hay gente que dice, ¿hasta qué punto tengo que aceptar todo esto? Ahí es donde entra la percepción, entiendo, de lo que estás viviendo. O sea, ¿cómo entiendes tú la percepción de la aceptación? Buena pregunta, ¿Y hasta qué punto la persona tiene que aceptar el destino como tal? ¿Tiene que aceptar la vida como tal? ¿O tenemos que
trabajar para cambiarlo. ¿Hablas español? Sprichst du Deutsch? Kann du Norsk? If you used Babbel, you would. Babbel's conversation-based techniques teaches you useful words and phrases to get you speaking quickly about the things you actually talk about in the real world, with lessons handcrafted by over 200 language experts and voiced by real native speakers. Babbel is like having a private tutor in your pocket. Start speaking with Babbel today. Get up to 55% off your Babbel subscription right now at babbel.com/Spotify. Spelled BABBEL.com/Spotify. Rules and restrictions may apply. Esta es la típica pregunta que te hace Omar un día tomando el café tranquilamente. Más que a mí estas cosas me flipan. Lo primero es que hemos de aceptar la situación en la que estamos, porque es la que estamos y ya no podemos hacer nada. Y cuanto más tardemos en aceptarla, menos efectivos seremos a la hora de gestionarla. Así que hay que tener una aceptación radical en relación a lo que está pasando y no autoengañarnos, porque eso nos hace ser menos funcionales. Entonces, cuanto antes aceptas, más capacidad tienes de ver qué es lo que está pasando y de gestionar ese desorden, si está generando malestar, y tienes más información para decidir. Vale. Ahora, más allá de eso, en relación a lo que está pasando es fácil, tienes que aceptarlo porque ya está pasando y la vida te ha llevado hacia allí. Ahora, en relación a las cosas que tú temes que pasen, Sí. lo que tú imaginas que puede pasar, que no quieres que pase, cuanto más rechazas que eso pase, más lo atraes. Vale. A mí la gente me pregunta por la ley de la atracción. La ley de la atracción, cualquier cosa que se empiece por ley dentro de la espiritualidad, es mentira. Son libros, simplemente. Pero sí que hay ciertas tendencias algorítmicas de la mente a dirigirnos hacia aquellas cosas que tememos para capacitarnos. Entonces la mente todo el rato va escaneando y lo que ve que te genera una resistencia Te lleva hacia ello. te lleva hacia ello para capacitarte, porque lo ve como un punto ciego. Para trabajarlo. Entonces, la manera de no dirigirte todo el tiempo hacia aquellas cosas que temes, porque eso es lo que llamamos reactancia cognitiva en la metaprogramación, que es la atracción, que es una contrafuerza, es aceptar esos horizontes. Yo cuando voy a coger un avión y me viene a la cabeza, uy, que se estrelle, o Típico que a mí turbulencias, me da bastante miedo volar. a mí no me gusta. Pero vuelo un montón, entonces tampoco. Cuando voy a volar y me viene el pensamiento intrusivo de va a pasar algo, habrá un accidente, va a caer el avión, acepto que caiga. Automáticamente. Acepto todas las posibilidades que mi cabeza es capaz de imaginar, las verbalizo si hace falta en voz alta y lo que hago es automáticamente recupero el control de la respiración. Porque la mente sabe que estás en contra de lo que está sucediendo porque dejas de respirar. Hostia. Entonces es un hackeo Qué bueno. en el cual me viene un pensamiento intrusivo. Uy, que venga otra pandemia. Acepto que venga otra pandemia. Uy, que muera un familiar. Acepto que muera un familiar. Y automáticamente recupero la respiración. Entonces, de esta manera lo que haces es desactivas cualquier forma de reactancia que tu mente pueda generar de atracción hacia ello. Que no es que tú estés construyendo una vida hacia el drama, ¿no? Pero sí que la mente tiene un punto cabrón que te lleva a enfrentar las cosas que no quieres para capacitarte. Hostia, qué interesante. Y esto se traspasa entre generaciones. Hostia. Es decir, aquellos puntos ciegos cognitivos, que son cosas que no han podido conseguirlo y que siempre han estado temiendo, cosas de estas, se traspasan a las siguientes generaciones para que las siguientes generaciones sean capaces de afrontar aquello que generaciones anteriores no han podido. Esto es curioso porque al final todas las filosofías antiguas, la sabiduría antigua, todo va como en lo mismo. Yo soy un gran lector del curso de milagros y lo dice, ¿no? Que hasta la tercera y cuarta generación, dice algo así, van a heredar los Eso lo dice pecados, la Biblia. aunque no son pecados, son simplemente las tareas pendientes. Sí. Entonces, que van un poco en la línea de lo que tú decías, ¿no? Sí, Temas sí. que mi abuelo dejó pendientes. Más que pendientes, son cosas que son niveles de complejidad que él no pudo abordar. Correcto. Y como no pudo abordarlos, es un punto ciego. Lo que estamos descubriendo en la metaprogramación es que, analizando cientos de árboles, vemos que hay una serie de patrones repetidos que se saltan en una generación. Es decir, el abuelo tiene un conflicto porque a lo mejor se ha arruinado, la siguiente generación, que es un niño ya nacido, no lo hereda, ¿vale? A veces sí, por observación, pero no lo hereda a nivel interno. ¿Vale? Lo que hace es buscar una pareja que sea complementaria para poder adquirir el rasgo que no tiene, y la siguiente generación, que ya viene con la información compleja adquirida, es la que genera la exposición y la que se enfrenta a aquello que el abuelo no pudo. Hostia. Y no todo le cae a todos, sino que por el nombre, por las sílabas del nombre y por diferentes rasgos de factores, muchas veces de nombre solo, luego otro tipo de parecidos también enlazan. Pero eso es lo que hace que a unos hermanos les caigan unas cosas y no otras. Eso va relacionado Hostia, con qué curioso. el curso con Ketan, que Ketan, terapeuta amigo nuestro, Es decir lo también, mismo, tío. decía,
había gente que le preguntaba, ¿por qué siempre escojo... ¿por qué mis parejas no están disponibles? Y él decía, no. ¿Por qué siempre escoges a parejas no disponibles? Claro. Es decir, ¿por qué la vida te lleva constantemente ahí para trabajar el qué? Claro. Entonces, mírate a ti, porque estás escogiendo a esa persona... estás escogiendo a esa persona desde la carencia que tú tienes dentro. Desde la herida, sí. Desde la herida. Y eso es lo que estabas comentando. Y hay dos tipos de relaciones, las que se tienen prehijos y las que se tienen poshijos. Las prehijos muchas veces no son libres, simplemente estás buscando a la persona que tenga la complejidad que necesitas para que la siguiente generación resuelva lo que tiene que resolver. Wow. Una vez que ya has trasladado a ese hijo, porque en cierta manera el árbol ha interpretado que tú ya no ibas a llegar, en el momento que lo traspasas ya cambia completamente tu vida, te empiezas a relacionar de otra forma. Y ya tienes parejas mucho más felices porque ya no estás buscando la complementariedad, ya estás buscando pues una relación sana. Aquí hemos abierto un melonazo. Que nos está escuchando que, hay una cosa, que se quede con eso y ya. Cuando entras a la web de nosotros Alex, somos papis, pone yo te romperé la cabeza o algo así. Es que Alex, cada vez que hablas con él, tío, te revienta la cabeza con sus pensamientos. Es muy heavy. Es muy interesante todo Es esto. muy, muy interesante. El tema de la... supongo el problema que más te encuentras en tus pacientes o clientes o lo que sea, como lo llames, ¿qué es? ¿Temas de pareja, temas profesionales? Estos dos. Dinero y pareja. ¿Dinero y pareja? Sí. Pues entremos. Dinero, ¿qué pasa? Que la gente sigue estrategias que no dan dinero. Es así, trabajando no vas a ganar dinero para vivir, claro. Pero es una trampa, es un consumo de energía enorme para algo que se consume todos los meses. ¿Y qué les dices? Lo puedes ver un mes, 2 meses, lo puedes ver un año, 2 años, pero si no lo ves con el tiempo es que no lo quieres ver. Vale. Yo probé un montón de modelos, de modelos distintos de negocio, haciendo cursos, haciendo ciclos de conferencia, haciendo un montón de cosas diferentes. Yo reventaba los modelos, veía luego lo que me quedaba y lo vendía todo, lo conseguía cerrar todo. Es decir, no quedaba mal, no quedaban plazas libres, no, lo hice bien. Y aún así luego mirabas el dinero, con los impuestos, con los gastos, no quedaba margen. Entonces, para poder tener un poquito de dinero ahorrado, haría falta muchísimos años. No es una opción. Vale, ¿qué estrategia le recomendarías a un chaval, una persona que te está escuchando y dice, mierda, es verdad, no estoy pudiendo acumular pasta, ¿qué hago, tío? Lo primero es que contabilice el margen antes de invertir. La gente invierte apoyándose en un ideal de que va a tener un margen que en realidad no tendrá. Nunca ganas la pasta que representa que vas a ganar. Y toda la gente que parece que tiene dinero tiene menos del que tiene. Esto es muy interesante, ¿eh? Sobre todo si hablamos de las redes, donde cualquiera te sube ahí con un Lamborghini, una mansión, un viaje, y dices, ¡buah, yo soy un desgraciado! Sí, te lo hacen creer, pero para venderte cursos. Al final hay que crear el show para que la gente compre, ¿no? Idealice, ¿no? Sí, siempre ha sido lo mismo. Te cuento cómo hacerte rico haciéndome rico yo, a costa de explicarte cómo hacerte rico tú. Sí. ¿Crees que siempre es así o hay gente que realmente...? Hay gente que sí. Porque yo tengo la opinión, no sé si estáis de acuerdo, que es lícito y tiene sentido que una persona que tiene un método que funciona para lo que sea, acabe ganando más pasta vendiendo el método que la pasta que genera... Claro. Con su método. Es decir, yo, por ejemplo, te enseño a ganar pasta en bolsa y gano 10.000 al mes en bolsa. Y al final acabo ganando 1 millón al mes enseñando cómo ganar 10.000 al mes. Está fantástico, tiene sentido porque está te fantástico. Algo que funciona. Sí, claro. Sí. Hay mucha gente que tiene mucho dinero, pero hay tanta otra que no. Y al final de lo que se trata no es de intentar compararte con aquella persona que tú sigues, sino es de ver lo que tú haces, hasta qué punto te va a dar un rendimiento. Claro. Y contabilizando impuestos, y contabilizando imprevistos, y contabilizando inspecciones, y contabilizando todos los problemas que acaban sucediendo, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando analizas eso en ciertos modelos, en ciertos países, lo que ves es que no hay margen para conseguirlo. Y lo que tienes que hacer es pivotar a otro tipo de modelos. En España, por ejemplo, para los emprendedores, ¿qué mensaje lanzarías al respecto? Para poder planear una vida emprendiendo y pudiendo capitalizarse, que para eso trabajamos. Yo no sabría hacerlo. En España. En España. No sabrías hacerlo. No. Dentro del sector, terapia, desarrollo personal, incluso incluyendo lo online, no he encontrado una metodología que, dando una atención y haciendo las cosas hasta cierto punto, o vendes muchísimos, miles de cursos, muchos miles. Mucho volumen. Para que te saquen, lo que te decías tú, más de la mitad, pero ese que te queda sea incluso grande. Claro.
Claro, para que te saque la mitad. Lo que no se contabiliza en esto es que para estar en España y poder dar la mitad de lo que facturas al Estado, tienes que contabilizar que tienes que tener mucho margen. Claro. Si te asocias con alguien, el margen desaparece automáticamente. Claro. Hostia. Y después, aunque no te asocies con nadie, no contabilizas que para poder hacer eso de forma tan masiva, necesitas un software, que son un montón de aplicaciones que todas te cobran por volumen. Comisiones y demás. Claro, y cuando te cobran por volumen, vosotros lo sabéis, no te da margen. Claro. Porque a más gente tienes, más te penalizan. Si tienes un Zapier, te destrozan por zaps. Claro, yo tenía unos anuncios puestos en ads en Facebook que no tenían ningún tipo de sentido porque llevaban a mucha gente a un tipo de cuestionario. Este cuestionario, al final, cuando lo rellenaban, les llegaba un mail, entonces entraban dentro de todo lo que es el circuito, ¿no? Y el funnel. Del funnel, pero en ese circuito lo que veía es que había mucha gente que a lo mejor era de público que frío, que no era el que me interesaba y que estaban consumiendo zaps, que estaban consumiendo lo que son enlaces y también están consumiendo espacio en ActiveCampaign o están consumiendo otro tipo de aplicaciones. Entonces, claro, todo eso genera un nivel de desorden y un nivel de gastos que la gente no lo sabe previamente. Claro. Entonces, en España lo veo. A ver, si tienes una empresa industrial, si tienes una empresa que es capaz de facturar cientos de miles y que tienes un alto margen, porque al final no te consume mucha energía, no te consume mucho personal, pues ahí puedes hacer los malabares. Vale, pero si no, ¿tú recomendarías moverse a otro país? Si vas a trabajar 100% online, sí. ¿Por ejemplo? Es complejo, pero Latinoamérica, por ejemplo, lo que se ha dicho siempre, Portugal, Andorra. Vale. ¿Portugal o Andorra? ¿Qué prefieres? Ahora ya ninguno de los dos. ¿Por? Yo vivo en Portugal, vale. pero en Andorra hay una penalización de 50.000 euros si quieres ir, creo que era. Sí. Y en Portugal ya han cerrado la residencia no habitual. Ya no puedes ir. Era por un tema de... No sé si lo volverán a abrir o si hay algún otro tipo de formato, pero estaban desbordados porque cuando ha llegado tantísima gente, hemos llegado tantísima gente, que ellos lo que han hecho ha sido subir muchísimo el precio de la vivienda para poder... los locales no pueden pagar. Y los locales no pueden pagar. Entonces eso es una irresponsabilidad. Y con Andorra han hecho esto de que tienes que pagar los 50.000 euros estos, ¿no? Aunque, bueno, a mí me han explicado que hay otras maneras de acceder también, ¿no? Mediante ser contratado por un amiguete o una SL o entrando a trabajar 6 meses. Y a partir de los 6 meses creo que ya puedes... Pues si quieres que la empresa esté a tu nombre, yo creo que tienes que pagarlos. Vale, no soy experto en esto. No los pierdes, ¿eh? Los dejas en un fondo y sí, si algún día te vas, te los devuelven. Correcto. Pero claro, es tener 50.000 euros apalancados sin que te estén dando ningún beneficio. Sí. Hoy es un Bitcoin. Oye, y hablando del modelo de negocio, cuando pasaste... Vale, tienes este boom. Ahora mismo... ¿Cómo es tu proyecto? Ahora mismo, ¿cómo tienes contacto con aparte del audio, tú haces reach out a nuevos clientes, te llegan ellos? ¿Cómo es tu día a día, digamos, a nivel laboral? Pues tengo un proyecto grande que es la metaprogramación cognitiva, que es una formación con investigación, con máster, con grabación, con todo eso. ¿Tienes tengo otro mucho proyecto. equipo? Sí, somos unos 7 más o menos. 7 personas. Sí. ¿Todos freelance? Sí. ¿Se puede decir más o menos cuánto factura esto? O... ¿La metaprogramación? Sí. Sería complejo. Vale. Pues pasamos a Sí. la membresía. Lo más interesante son las membresías, ¿no? A nivel económico también. La facturó, bueno, ahora ya no, pero estaban ahí. La membresía es el otro proyecto en el cual pues yo comparto mentalidad. Cada semana hay una píldora en audio, en un evento al mes, y después mando un mail diario a toda la gente que quiera, gratis, pues con consejos de mentalidad, un consejo diario. Todos los días menos el domingo. ¿Los escribes tú? Los escribo yo a diario. Y la píldora la grabo semanal. Entonces hay como una conversación constante en la cual no es contenido enlatado, sino que es que respondo en la píldora preguntas que me han hecho a lo mejor un martes, ¿sabes? Entonces hay como un dinamismo muy bestia, ¿no? También hay un sistema para poder acceder a mí con preguntas a través de la membresía, que no respondo preguntas por Instagram ni por mail, porque si no al final pierdes muchísimo tiempo en eso, ¿no? Con gente que tampoco está contextualizada. Entonces respondo a los que ya tienen una mentalidad en la cual nos entendemos con unos conceptos que son funcionales. Y la membresía pues funciona económicamente muy bien, son 100 euros al mes y tengo varios cientos de personas. No está mal, porque aparte fue supongo, nosotros conocemos a otra persona que hace una membresía muy similar, Isla Bravo, que aparte nos gustó mucho el libro. Bueno, ¿tú te has leído los libros de Isla? Me he leído uno y también lo quiero invitar al podcast porque me parece un tío muy interesante. Muy interesante. Sí. Yo le copié el formato.
Es muy similar. Además supongo, le ¿no? escribí, y lo comentábamos antes, le escribí y le dije, te estoy copiando el formato porque me parece muy guay y en el campo del desarrollo personal y en la mentalidad creo que puede ser muy chulo, ¿no? Entonces él está en el copywriting. Sí, es verdad. Y pues bueno, al final simplemente estamos compartiendo un modelo de negocio y comentamos, ¿no? Está y él perfecto. es súper divertido, súper amable, comparte un contenido de muchísima calidad y me cae genial. Entonces, A mí me impactó mucho cuando Uri me dijo, claro, yo no vengo del mundo online, más bien todo lo contrario, ¿no? Pero sí que la vida me ha pedido un cambio y al aparecer Uri, esa aceptación, ¿no? Bueno, lo que me está trayendo la vida es tan claro que tenemos que mirar. De alguna forma tenemos que mirar, ¿no? Él estaba en un punto, Como de- hace un año, ¿no? Más o menos, Sí, como de rechazo a las de redes rechazo. sociales. Pero me lo ponía ahí la vida. Y digo, bueno, pues si me lo pone ahí, igual sí tengo que mirar esa habitación oscura, ¿no? Y cuando me explicaba modelos de negocio como el de Irra Bravo, ¿no? Que pues el tío facturaba 300.000 al mes solo con un No, email. creo que ganaba... Ahora creo que lo ha cerrado, pero tenía... la cerró en 1.000 y pico personas. Sí, o sea, 200.000 euros, ¿no? Creo que le generaba, porque 100 euros al mes con 2.000 personas tenía. 1.000. ¿Tenía 1.000 seguro? Cerró con 1.000, que yo sepa. Ah, yo en el último Cerró podcast con que... 1.000 y después lo volvió a abrir y ahora ha hecho un programa distinto, un Vale, formato diferente. bueno, lo creo. desconozco, pero... Bueno, ganaba muchísimo Pero a lo dinero, mejor ¿no? 1.200, 1.500, yo qué sé. A lo Sí, mejor sí, sí que sí, tiene sí. 2.000. O sea, Ganaba, mueve un el montón tema es de que gente. ganaba volúmenes de dinero muy, muy, muy altos. Sí, escuché en un Donde podcast hablar de que tenía ya casi 2.000 personas a 100 euros al mes. Yo solo había escuchado ese tipo de nivel o volumen de negocio en empresarios pues muy potentes. Ya, con ¿no? mucho equipo, Con mucho gasto, claro. mucho Sí, gasto. sí, claro. Ese free rider, esa imagen de a galope, un tío solo llevando 100.000 pavos cada mes en la mochila. Y yo decía, wow. Creo que con 2 personas que le ayudaban solo. Sí. Sí, y simplemente con el envío Y de tiene un más mail. cosas, aparte tiene una red de Tiene más, libros, claro. Y las cartas prohibidas ahora. las también cartas físicas, prohibidas, el brutal. programa nuevo. Y es un tío que entonces- hace pocos años estaba descargando camiones, ¿no? Entonces es como un sueño americano. Es un antifrágil de la un hostia. antifrágil de la Sí, hostia, claro. Que yo al principio era muy escéptico, ¿no? A la hora de ¿estará diciendo la verdad? ¿No estará diciendo tanto la que verdad? lo hace. Y sí que está diciendo la verdad. Sí, sí, ¿eh? dice No la lo verdad dudo, y no lo gana dudo. dinero a cascopón. No lo de dudo. verdad. Pero me impactó mucho ese cambio. Pero no es algo de que ha elegido un modelo funcional, sino que yo he lanzado muchísimas cosas y nada ha sido tan difícil como lanzar la membresía. Difícil. Difícil. Difícil porque lanzar la membresía lo puedes hacer gradual. Pero hay como... Hostia, decirle a la gente que les cobras 100 euros por mandarles un audio, eso hay que contextualizarlo para Es que... que esto estará pensándolo mucha gente. Sí, sí, que claro. se, Ah, ¿sabes? el En plan, puto este audio tío, es ¿qué una me estás barbaridad. diciendo, tío? Si fuera tan fácil... ¿Cómo lo vendes Claro. eso, tío? Bueno, yo lo que dije es que habría una membresía y que solo dejaría entrar a 100 personas. Y que solo entrarían las primeras 100 personas y que el primer día en que abriera la membresía se cerraría la membresía con 100 personas. O sea, tú abres y cierras, abres y No, cierras. ahora está abierta. Evergreen, vale. Pero a nivel técnico, como era compleja, porque es decir, la píldora que tú no accedes, el sábado se libera una píldora. Y la persona que el viernes a las 11:59 no se apunta a la, 11:55 no se apunta a la membresía, no accede a la píldora al día siguiente. Por mucho que se apunte el mismo sábado. Vale. Y esa píldora ya no la tendrá. Entonces, cada semana hay un recurrente de gente que va entrando y tiene que haber un bloqueo de contenido. Entonces, técnicamente es complejo montar una membresía. Lanzar una membresía es difícil porque es un pulso. Estás acostumbrado a dar un nivel de acceso a la gente y de golpe se lo quitas. Y la gente piensa que vas a ceder. Vale. Y si cedes, fallas. Entonces no puedes ceder nunca. Y, yo hice un lanzamiento de 20 días con 3 publicaciones multicanal. Hacía mail diario, hacía publicación en Telegram y hacía publicaciones en Instagram. Retos, movilicé un montón de concursos, movilicé un montón a la gente. Y yo lo que dije es que el viernes que empezaba la membresía entrarían 100 personas y pues que se apuntasen cuanto antes porque la iba a cerrar a las 100 personas. Y la gente, habían miles de personas mirando, esperando que no lo consiguiera. Hostia. Hostia. Cuando eres muy osado, todo el mundo mira a ver si fallas. Quiere ver el fracaso. Claro. Y va a saltar 20 metros. A ver Hay cómo dos se la fases. mete. Hay dos fases. Una fase en la que todos miran para ver si fallas, pero en el fondo están deseando que lo consigas. ¿Ah, sí? Sí. Miran porque creen que vas a fallar, pero en el fondo desean que lo consigas. Entonces, En la plan- gente en te plan, yo no critica al ten- yo no ten- principio. Yo no tendría huevos. Él sí, a ver. No lo va a conseguir, no lo va a conseguir. A ver, ¿sabes? Es como Ilia, ¿no? En el campeonato. Hostia, tú le ves y la gente miraba a ver si perdía. Pero en el fondo todo el mundo Había deseaba mucho que morbo ganase, en- ¿no? sí. Cuando eres muy osado pasa eso. Entonces jugar la baza de la osadía a mí me fue muy bien y a las 4 de la tarde ya estaba cerrada la membresía, ya tenía 100 personas y se quedaron 100 más en la lista de espera.
Tardé 2 o 3 semanas a terminar de hacerlo todo bien y a nivel técnico y pues ya las fui dejando entrar gradualmente. ¿Y tu, ahora ya está abierta. ¿Y tu cabeza cómo...? Claro, de repente tienes 100 personas a 100 pavos, te entra un dineral y ¿cómo gestionas eso? ¿Cómo el día a día de repente dices, vale, estoy viviendo en España porque lo lanzaste aquí, aún estabas aquí? Lo lancé aquí. Lo lanzaste Claro, los aquí. primeros meses pagué Como impuestos SL. en España, sí. No, como autónomo. Como autónomo. De repente te ves... Yo pagaba como autónomo para no tener SL porque no me convenía en ese momento. De repente encuentras, dices, vale, pues el camino del éxito está aquí. 10.000 no era tanto porque yo estaba acostumbrado a facturar eso. Claro. Vale. Ahora, cuando ya Pero pasas recurrente, de forma, pum, claro, supongo... entre cursos y programas que vendía, sí que facturaba eso. Vale. Ahora, cuando ya empiezas a subir a 20, 30, 40, ya la mentalidad es como... No es gano mucha pasta porque yo no gasto y no tengo gastos. Yo tengo un coche súper normal, tampoco hago barbaridades, vivimos en una casa bonita pero tampoco es una locura, tampoco es una mansión de... ¿Sabes? El tema es que los papelitos son un engorro. Para mí el dinero son papelitos y con los papelitos no haces nada. Entonces tienes que empezar a pensar qué haces con eso. Claro, esto te quería preguntar yo. Si tú no gastas a lo loco, ¿tú qué haces con el sobrante? ¿Inviertes? Sí, ¿Inmuebles? Sí. Tengo fondo de empresa, fondo personal, para varios años y poder estar estable y después todo lo otro lo invierto. ¿Fondos indexados? No. Vale. No es divertido. Ya, a mí nunca me ha llamado. No. El real estate es una cosa que quizá me... Yo solo invierto en cosas maravillosas. ¿Como por ejemplo? Cualquier cosa que veo que es maravillosa, invierto ahí. Vale. Porque cuando inviertes en cosas que no tienen corazón, eso no tiene un valor más allá de lo que te pueda generar. Ahora, si eres capaz de invertir en algo que... Invertir, por ejemplo, en un espacio, una zona natural. Vale. Y gigante y súper bonita. Y entrabas ahí y decías, tengo que invertir en esto. Entonces una empresa invirtió en eso. O por ejemplo este podcast que dices, esto es maravilloso. Pues aquí, por ejemplo, invierto. Claro. Inviertes en cosas maravillosas, en cosas que no quieras vender nunca, porque son las que la gente te va a querer comprar. Qué bueno. Y son las que nunca querrás vender. Entonces cada vez te van a dar más dinero por ello. Qué bueno. Entonces invierto, por ejemplo, invierto en libros antiguos, invierto en antigüedades, invierto en ¿Relojes? arte. No, relojes no me inspiran. En terrenos, en proyectos. Tengo varios proyectos en paralelo que nadie sabe que tengo. ¿Crees que el dinero da la felicidad? Y si crees que sí, ¿en qué punto la gente debe...? Ya sé que depende mucho del estilo de vida que tú quieras llevar. 100.000. ¿100.000 al año? ¿O 100.000 al año, ya tienes esa sensación de que puedes comprar sin mirar. Limpios. O sea, Sí. Puro beneficio, ¿eh? Puro beneficio. A partir de 100.000 al año ya te olvidas. Ya pues vives en la casa que quieres, tienes el coche que quieres. O sea, menos de 10.000 al mes. Sí. Y con eso vives muy bien. Pero yo creo que todo el mundo tenía que pasar por esa sensación de poder ir cogiendo cosas. Yo no salgo a comprar algo, simplemente salgo a buscar lo que necesito en cada momento y cojo lo que me apetece. Quiero este alimento que me encanta y no tengo Claro. que mirar a cuánto va. Claro, no. O compro el suplemento, o hago el viaje con el guía que me interesa, o hago... No sé, al final es simplemente decidir no a partir de lo que puedo, sino de lo que quiero. Esto me parece brutal. Es una sensación muy Pero guay. es donde está... La mayoría no está aquí. No. O sea, Y lo que ves ahí es que la mayoría de cosas son mierda. Porque cuando no las tienes, las quieres. Y las quieres a pesar de que no valgan lo que realmente dicen que valen. Pero cuando las interesante. puedes tener, ni de coña. hostia. El nuevo iPhone que ha salido, ¿no? El que no se lo Nada, puedo comprar. nada. Lo necesito para que me vean con el bicharraco. Y tú que te puedes comprar 10 de estos de golpe, No, vas no. con el iPhone 7, ¿sabes? Y dices, estoy No, bien. llevas el móvil que realmente te es funcional. Claro. Yo soy un tío muy funcional. No me gustan las cosas bonitas, me gusta la parte estética, pero no me vuelvo loco con caprichos. No me inspira eso. No lo veo maravilloso. ¿En qué es lo que te duele menos gastar el dinero? Lo que Libros. más disfrutas. Libros. Libros. Estoy haciendo desde hace tiempo una investigación profunda en alquimia, en hermetismo, en libros súper antiguos, en recuperar información que está prácticamente descatalogada, perdida. Los compro, los traduzco. Hermes Trismegisto. El siguiente Los nivel... traduce. ¿Los traduces? Sí.
El siguiente nivel... Esto es otro nivel. Sí, pero mal. Todavía. Y el siguiente nivel ya es encontrar una editorial con la que colaborar para ciertas obras que están perdidas, recuperarlas. Wow. Sí. A mí lo que me interesa es ese saber, es investigar en esas cosas y... Dinos algún libro que hayas descubierto así, en plan, esto está olvidado y tiene una información brutal, si se puede decir. Sí, claro, tiene una información brutal para el que tiene la capacidad de identificarla. Porque claro, cuando Cierto. entras en el mundo de la alquimia, del hermetismo, ya descubres que no entiendes nada y tienes que leer una barbaridad y se va desvelando poco a poco. Todo es mente. ¿Y en qué idiomas los encuentras, estos libros tan antiguos? Pues muchos en español, ¿eh? ¿En español moderno? Sí, Porque- cuestan un poco entender algunos, pero... Yo estoy buscando la tabla esmeralda, un cercano al original y no encuentro nada. No hay nada. Si encuentras algo, tío, dímelo. Porque Subastas aquí, pero tampoco hay nada ahí. no hay nada, ¿verdad? No. O sea, estoy intentando buscar la tabla en sí traducida, pero es que no encuentro, tío. No... A ver, la tabla esmeralda es interesante, pero más interesante es todo lo que dice Hermes. Hermes, sí. Y sus obras están publicadas. De Hermes es fácil encontrar. Sí, tanto. Sí. Sí. Es mejor ir Hermes- a obras más puristas de Que en historiadores. verdad Hermes que- no fue ningún hombre. Dicen que fueron los tres, Carlomagno. Decían que Hermes Trimegisto era una representación como... Es la representación griega de Tot. ¿De? Tot, el Pero egipcio. también hablaban de que eran representación de tres personajes, ¿no? Bueno, es algo profundo. Yo no La- tengo ni idea, pero había escuchado mucho lo de ¿es Trimegisto o Trismegisto? Trismegisto. Trismegisto, perdón. es el tres veces listo, ¿no? De tres veces... O, o tres veces grande. Sí, grande. Bueno, ya hablaremos de hermética después, tomando un café, porque creo que Quien es algo simplifica el mensaje, es decir, si alguien coge y simplifica el mensaje, normalmente lo ha alterado a su interés. Ya. Entonces, yo, por ejemplo, el Kybalión no estoy en ello. Ninguna cosa de la ley del espejo, la ley de la atracción, cosas de estas. Nada que se llame ley o principio para mí tiene sentido. Porque está reescrito por otra persona mediante Claro. su percepción y su experiencia Claro, y condicionamiento, ¿no? Y la mayoría de espiritualidad y mensajes de proyecta y tal, para mí es una patraña. Es decir, el gran misterio, la gran sabiduría está oculta en sociedades secretas mistéricas desde hace miles de años. Han matado a gente por saberla, la han criptado hasta el infinito y no te la van a dar así. Si te la dan demasiado fácil es que te están sacando... ¿Qué recomendarías a la gente para poder acceder a buena información? Primero, mentalidad. Después, gestión emocional. Para cruzar aquellos... La mentalidad funciona, pero hay momentos que si tienes bloqueos emocionales te boicoteas y no lo consigues. Entonces, mentalidad, gestión emocional y después ya un desarrollo espiritual que esté orientado pues, a algo asociado a la sabiduría. Y todas las sabidurías hablan de lo mismo. Todas las religiones de todo el mundo hablan de lo mismo y todas hablan de lo que podríamos traducir como filosofía perenne. Si una persona se lee la Biblia, por ejemplo, ¿crees que está muy manipulada? O... Es que O depende que de tiene los un ojos. buen fondo. Hay un concepto que se llama Kabbalah, que es judío, que es sobre el arte de ver lo que está detrás de lo que está sucediendo. Vale. Y por eso la mayoría de libros son crípticos, porque lo que tienen son varios niveles de lectura. Si alguien coge Fulcanelli, que recomiendo el de la editorial Nous, que es muy bueno, acaba de salir hace poco, es un libro de alquimia que nadie entenderá nada. Pero nada. Porque la primera lectura ya está velada y ya hasta que no traduces un poco más y profundizas un poco más no empiezas a entender lo que dice. Una vez que lo entiendes dices, me acaba de romper la cabeza. Pero claro, la sabiduría es lo que dicen, de no des diamantes a los cerdos. En la Biblia lo dicen. Porque te los romperán, porque se los comerán y porque al final... Nos van a valorar. No están preparados para Claro, hay tratarlos. ciertas sabidurías que son complejas, que te dan poder, y como te dan poder, justamente no se lo dan a todo el mundo. Es quien sea capaz de pagar el precio y conseguirlo. Las cosas más importantes en la vida no te las van a dar, las tienes que tomar. El amor, la salud, el dinero, nadie te los va a dar. O te conviertes en alguien capaz de tomarlo, capaz de conseguirlo, capaz de merecerlo o no te lo van a dar. Esto me gusta, me recuerda una frase muy estoica que leí por ahí de que un físico sano y fuerte, un físico atlético, una casa llena de amor y una mente serena, Sí, sí. son tres cosas que no vas a poder comprar. No puedes comprarlo. Tienes que hacer el trabajo. Sí. Y si lo piensas dices, coño, es verdad. Yo tengo una pregunta. ¿Qué opinas de la espiritualidad New Age? Porque en una conversación que tuvimos hace un tiempo hablábamos de esta corriente masiva que hay de espiritualidad, ¿no? Sobre todo en redes sociales y demás, ¿no?
Y Alex me dijo una cosa muy interesante, que era la espiritualidad llevada al extremo, es una forma de escapar de ciertas respuestas. Evitación de la materia. Porque la respuesta está completamente abierta, ¿no? Todo es posible. A mí lo que me chirría es que la mayoría de la gente espiritual no tiene dinero. Esto es brutal. Me he dado cuenta yo de eso mucho también. Tú miras a la gente espiritual y están hechos unos hippies y no les va bien con la materia. Entonces, ¿qué hacen? Se van al cielo, porque como la materia les va mal, pues entonces se evaden ahí. No me vale, tío. Yeah. Incluso también a nivel físico, yo que estoy más en el deporte, se ve. Es como que huyen de la condición atlética, de comer carne, de cosas que porque realmente la son materia del les bicho. duele. La materia les duele. Curioso. El animal les duele. Y se van al alma, se van al espíritu, se van a lo sutil, porque ahí no hay tanto dolor. Hostia. No puedes subir si no tienes un contrapeso para bajar. Necesitas tener un cuerpo fuerte, necesitas tener un cuerpo sano, necesitas relacionarte bien. Y si tienes un conflicto con un familiar, si tienes un conflicto con una pareja, tienes un conflicto económico, afrontarlo. Y cuando lo afrontas, estás aquí tranquilo, es donde puedes trascender. En cualquier misterio, desde la antigüedad, lo que son las iniciaciones o las ramas en paralelo a las religiones siempre empiezan por una purga. ¿Te refieres un poco a los masones, por ejemplo? Sí. ¿Ellos tienen mucha sabiduría? No. ¿Tienen secretitos? Yo creo que ¿Y poder? los masones se han politizado. Vale. Y creo que en altos grados sí, pero lo que es la masonería simplemente es un punto de encuentro con cierta ética y con ciertos patrones que pues puede parecer que son buenos y demás, pero también hay mucho político, mucho interés comercial y tal. Pero, por ejemplo, la vía mística del cristianismo, que es la rama mística de lo que es el cristianismo, empieza por la purga. ¿Cómo se llama esa rama mística del cristianismo? Vía mística, es la vía no. mística del cristianismo. Es como una rama más mistérica del cristianismo y ahí pues hay 3 fases. La primera es la purga, es decir, tú no puedes elevarte si estás lleno de mierda. Qué bueno. Si tienes el intestino reventar de mierda, literal, no te vas a elevar a ningún sitio porque pesas. ¿Vale? Lo que te hacen es que vayas a purgarte, que estés Con un en las mejunje de iniciaciones plantas antiguas, o- sí, en las iniciaciones órficas, griegas y tal, egipcias te hacían un ayuno de 7 días para poder entrar, para Vale. poder recibir la iniciación. Y después te hacían que no comieras cosas que contaminasen el cuerpo. Hay la risa esa que se hace de Pitágoras de que no comía habas y se metían con él porque no comía habas. No comía habas. Este es de los míos, tío. No comía habas. Yo no como legumbres tampoco. Claro. Pero es que el haba metafóricamente en la antigüedad significaba algo y por eso sigue estando dentro del roscón de reyes. ¿Qué significaba? Significa la parte terrenal. Vale. Hay el mago y el haba. El haba es la parte terrenal, el mago es la parte más elevada, más de esencia. Entonces el haba es aquello que además te pesa en el estómago, que es indigesto, que sale de la tierra, que tiene forma de feto, que representa el cuerpo Que y te da que pedos. te ancla. Y por eso el que se come el haba paga, ¿no? Hostia. Que es el que paga el precio. En un montón de cosas así tradicionales, como el roscón de reyes, hay... En los Reyes Magos está el proceso alquímico. Cada uno de los reyes es una de las fases de la alquimia. Y has El dicho nigredo, que, el albedo y el rubedo. has dicho que hay la purga. ¿Qué más había? La primera fase de la vía mística es la purga, la segunda fase es la iluminación, Ujú. que a diferencia del hinduismo, el budismo es la segunda fase y para ellos es la última, digamos. Y la iluminación es cuando te das el permiso de mirar, porque la luz son tus ojos, entonces es el permiso de mirar la sombra, aquello que no quieres ver. Vale. Entonces iluminas la parte oscura de la sombra de Jung. Y después ya está la última fase, que es la unión con Dios, que es cuando ya vives terrenalmente conectado con Dios, representa, porque es la vía mística, y en la cual ya aparecen las señales. ¿Sería el reino de los cielos que se comenta? No, es en el mundo real, pero es cuando aparecen señales. La gente quiere señales haciéndolo mal. No, primero te purgas el cuerpo, después iluminas la sombra y después aparecen las señales que te van guiando en tu destino, en tu propósito. ¿Crees que la gente está necesitada de una purga? ¿Que están Están muy necesitadas de una purga. solamente una purga física o también mental? Sobre todo física, después la mental viene en consecuencia, ¿no? Si te purgas a nivel interno, empiezas a pensar de otra manera. Ahí es una pregunta que quería hacer para ir acabando. Es la parte de la antifragilidad, ¿no? Sí. Tanto mental como física. ¿En qué puntos ves a esta sociedad frágil y de qué manera esta sociedad podría convertirse en algo más antifrágil? Al final, todos formamos parte de una entidad, una macroentidad humana que se autocorrige. Y cuando la sociedad es demasiado débil, hay otras partes de la sociedad que generan daños para provocar niveles de tensión mayores que hacen que aumente la complejidad y que aumente la resistencia. Entonces, somos como una masa que se autocorrige. Y creo que la espiritualidad, aunque
sea superficial y vana, es necesaria en este grado para dar esperanza y para dar margen a ciertas personas, y creo que las crisis y las cosas que están pasando sirven para hacer una corrección. Vale. Entonces creo que vamos por buen camino. Para mí hay esperanza siempre en el desarrollo humano, y lo he visto. Es la reactancia, eso que hablamos de trasladar los conflictos entre generaciones y que al final todos estamos avanzando en la misma dirección. ¿Y por qué esta generación que le llaman, por qué estamos viendo esta generación de cristal, que todo está tan a flor de piel, que hay tanto... Porque hay un aumento de complejidad. Vale. Se está haciendo una apertura mental enorme. Lo que procesa un niño de 8 años a nivel de datos, solo pasando con el dedito Esto es brutal. el iPad, es lo que procesaba un adulto hace 50 años en todo su año. Toda su vida, claro. Buah. Que eran todos los periódicos, todos los libros que leía, es datos que hoy se procesan en minutos. Entonces eso genera una cantidad de información nueva que es como muy amplia. Y esta amplitud paraliza. Y como paraliza, bloquea. Entonces hace falta una corrección que poco a poco se irá cerrando, ¿no? Y al cerrarse la gente vuelve a avanzar. Si quieres bloquear a alguien, le abres a nivel identitario. Tú eres así, pero también es así, y también eres así, eres así. Cuando eres muchas cosas te paralizas y no haces nada. Le lías, ¿no? En Sí. plan... Y cuando quieres que alguien avance, le cierras. Tú eres una persona que siempre has sido valiente, que has conseguido las cosas que te has propuesto y sabes que esto también lo conseguirás. ¡Pum! La persona avanza. Espabila, ¿no? Por eso a nivel de negocios siempre dicen focalízate en algo que funcione y tira adelante, ¿no? Ya está. No Si te está demasiado disperses. abierta, si tiene demasiadas opciones, la gente se paraliza. Y esto es ingeniería social, así es como se paraliza la sociedad. Es muy interesante porque yo lo aplico tanto para el business como para mis entrenamientos y me sirve para la constancia. Me voy a entrenar mi mente y siempre me digo una frase que a veces a mis colegas del gym les hace gracia porque la digo en voz alta a veces. Yo hablo mucho en voz alta, incluso estando solo. Me funciona. Y me digo mucho, cuando estoy ahí metido, ¿no? Que estoy cansado, que me quedan repes por hacer, series, me digo, lo digo en catalán, pero en español sería como, déjate de historias, espabila. Venga, Sí, sí. me digo, 1000 historias, ¿eh? 1000 historias, ¿cómo te gusta? 1000 historias. Te las voy a meter las 1000 historias, ¿sabes por dónde? O sea, 1000 historias, a mí no me vengas con 1000 historias. Porque veo el cráneo Claro. generando historias y esto y lo otro y digo, tío, ahora toca hacer 12 repes de esta mierda. Te jodes, pum. 1000 historias, yo hago 12 repes. Tú te quedas con las 1000 historias. Arruinado. Y me sirve. Pero porque te lleva a esa linealidad, ¿no? Sí, a esa, sí, sí. a esa, hay esto, tío. Y me da una paz brutal. Un día con Uri es muy divertido, tío. Sí, sí. Cuando te pasas un día con Uri, las frases que vas pillando, las palabras, el flow, el full range. Buah, es que entre Omar y yo hay mucha locura. Le gusta hablar entre castellano y americano, entre medio, tipo redneck. Es muy Nos gustan las divertido, bromas, tío. Me gusta el vivir. Qué Oye, guay. Alex, pues lo tendremos que ir dejando aquí, pero ha sido un auténtico placer, tío. El placer es mío de Tío, compartir con vosotros. Acabamos de empezar, tío. No Ya. puede ser. Yo seguiría. Lo que pasa es que por un tema técnico tenemos que parar hoy. Sí. Además, hemos abierto muchos temas muy profundos cada uno. Sí. Yo lo que recomiendo es, si quieren saber un poquito más de Alex, ¿es tu web? ¿Que tienen que ir a tu web? ¿O Sí, Instagram? alexscott.com, y ahí se pueden apuntar al mail. No verán nada, no hay nada publicado. En Instagram solo historias, que se van borrando y tampoco van a ver nada. Y después en mi página web, alexscott.com, ahí solo se pueden apuntar al mail, no se pueden apuntar a la membresía. ¿Y tienes opción, digamos, de... O sea, el mail es gratuito? El mail es gratis, cada día Fantástico. mando un consejo de mentalidad, una reflexión, y ya está. Y desde ahí pues ya es donde En van viendo escrito, más ¿eh? cosas. Esto es en escrito, ¿no? Sí, un mail diario. Yo mando un mail diario. Y si la gente quiere profundizar un poquito más, pues hay la membresía. En los mails encontrará acceso a la membresía. Fantástico. Oye, pues un placer, Alex. placer tío. estar con vosotros. Ahora nos tomaremos un cafecito para profundizar un poquito más en temas. Por supuesto. Y nada, nos vemos en el próximo podcast. Dadle a suscribir, acordaros de suscribir al canal, que creo que es algo importante para nosotros. Like, suscribir, comentar. Chicos, nos estamos dejando la piel para que esto salga adelante y traer invitados top como Alex. Lo disfrutáis muchísimo, aportamos mucho valor. Pues que Al menos intentamos aportar valor. Que después salga bien o mal, pues ya depende de pero metemos la intención y Hay la intención y... Eso es lo Claro que sí. importante. dadnos un poco de apoyo, no te cuesta Danos nada. amor, por Cling. favor, danos amor. Gracias, chicos. Muchas gracias.